Ayer como que la audiocolumna que tiene que ver con la multa de $500,000 contra la editorial que publica los libros de Anabel Hernández, pues como que no se entiende muy bien por estas voces de inteligencia artificial. Nunca una voz de inteligencia artificial va a tener la capacidad de explicar que lo tiene una voz natural. ¿Cómo será posible que ahora dicen que se necesita la autorización de alguien para ejercer la libertad de expresión? Es más, la acción del gobierno ante las denuncias de Anabel Hernández debería de ser investigar a las personas que tienen nexos con los cárteles de la droga, siendo actrices, celebridades. No tendrían por qué estarse dedicando a perseguir la editorial. Lo que está pasando con la editorial Penguin Random House, que publica los libros de Anabel Hernández, no debe de pasar desapercibido. Es el gobierno de Claudia Sheinbaum quien está fomentando la censura a través del INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que si se usó para bien o para mal, sin autorización la imagen de Violeta Vizcarra no aplica, toda vez que es una figura pública. En el libro Las señoras del narco, Amar en el infierno, es un abuso que le quiten el 40% de las regalías del libro. Las imágenes de redes sociales son públicas. No se necesita autorización para su utilización. Uno no comparte en redes sociales lo que no quiere que sea público. No se pone en redes sociales algo que quieres que sea secreto. La defensa de Penguin Random House argumentó que el uso de la fotografía estaba amparado por el derecho a la libertad de expresión y el interés público. Y realmente que es así. No se ha infringido nada. No se le dio un uso denigrante. No se está utilizando para hacer pornografía con inteligencia artificial. Aquí lo que estamos viendo es un fallo legalmente tendencioso. Estamos hablando de una multa de $500,000, más otras sumas de dinero supuestamente como compensaciones a tratar. Si ustedes lo notan, en la nueva tiranía, me refiero a una tiranía global, al parecer se pena mucho la utilización de imágenes, de todo tipo, o es el pretexto para ejercer la censura que se utilizaron imágenes. Esto tiene que ver con probablemente borrar de la mente de las personas aspectos valiosos de la experiencia de conocer, de reconocer o identificar a delincuentes. No tardan en criminalizar que hagamos memes. De hecho, ya hay iniciativas de ley, creo que en el estado de Veracruz, para criminalizar los memes. ¿Recuerdan ustedes cómo por ley se nos obliga a taparle los ojos a los delincuentes cuando son fotografiados y detenidos? ¿No les importa que sería necesario que todas las personas conocieran bien su cara, que fueran fácilmente reconocibles? Recuérdese cómo se ingresó a prisión a una youtuber por tener imágenes de una agresión sexual, pero que era de dominio público en redes sociales esta agresión. Ni siquiera las mostró en su canal, solo lo había comentado, y por las leyes que funcionan más como una protección a los violadores que una protección a las víctimas, unas reformas que hizo Morena que llaman con cinismo Ley Olimpia, la youtuber fue a prisión. Se supone que Violeta Vizcarra sería una de las muchas amantes del difunto criminal Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas, como por ejemplo Galilea Montijo de Televisa, Pati Navidad, Ninel Conde.
pero también muchas otras, porque él tenía mucho dinero y ellas mucha ambición. Por cierto, esta última, Ninel Conde, recientemente fue acusada por la cantante Alejandra Guzmán de haber gozado del dinero robado por uno de sus amantes, Larry Ramos, quien de pronto huyó llevándose dinero ajeno. De rápido, les propongo otra conexión. Sergio Mayer, quien está ahora en el partido narcotraficante Morena, participó en una telenovela llamada La Fea Más Bella, que dicen que rompió récords de audiencia. Estaba protagonizada por Angélica Vale, la misma Angélica Vale que dice ser muy amiga del actor Eduardo Verástegui, ligado al cártel Slim, junto con Jaime Camil, su cuñado, ya que Sergio Mayer está casado con Isabela Camil, ambos hijos de un reconocido traficante de armas y evasor fiscal en Suiza, favorecido por el gobierno de Ernesto Zedillo, Enrique Peña Nieto y otros empresarios muy cercanos al gobierno. Pero no queda ahí. En dicha telenovela, que emula una telenovela venezolana llamada Betty la Fea, también aparece Pati Navidad, quien oficialmente niega tener cualquier vínculo con Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas. De la señora Pati Navidad me asombró su postura contra los abusos del gobierno en el año 2020, los confinamientos, la vacunación forzada. Fue interesante escucharla hablar así, aunque no todo lo que dijera pudiera considerarse cierto y fuera objeto de burlas y descrédito, que finalmente ella también aceptó las políticas que decía criticar. Larry Ramos es acusado de fraude electrónico a más de 200 personas por más de 21 millones de dólares. Ese sería el amante de Ninel Conde. Se dice que Arturo Beltrán Leiva también tenía contacto con otros narcocantantes pero masculinos, no como amantes, desde luego, supongo. Sería Pepe Aguilar, el que cantaba el tema de Destilando Amor, telenovela protagonizada por Angélica Rivera y Eduardo Yáñez, y que es una historia importante para Televisa y su poder político y mediático, porque la telenovela fue todo un éxito. Tú escuchabas a gente en las calles diciendo: hoy termina La Gaviota, hay que correr rápido a casa para ver el final de La Gaviota. Y La Gaviota se salió de la telenovela Fuego en la Sangre, Destilando Amor, para convertirse en la primera dama de México con Enrique Peña Nieto. Más adelante vamos a ver cómo es que la narcotelevisión retrató a Peña Nieto, retrató a Angélica Rivera, pero no a otros personajes que obviamente no les conviene representar. Y que fue parte de la propaganda del narco que favoreció la imagen del peor presidente de la historia de México, que es Andrés Manuel. Otro era Joan Sebastián. El cantante Joan Sebastián también tendría una vinculación directa con Arturo Beltrán Leiva. A Sebastián también lo vimos colaborar con los Black Eyed Peas, que son extremadamente racistas y acomplejados, anti-Trump, o sea, anticristianos, contrarios a la regulación de la migración. Están muy comprometidos con el Partido Demócrata. La misma señora Ninel Conde, que ha sido víctima de una mala cirugía estética que le ha dejado la cara paralizada, algo como la boca le dejó deforme, como demasiado grande. Esto ocurre mucho, ¿no? Hemos visto una amplia variedad de actores, de actrices que se destruyen el rostro buscando supuestamente mejorarlo con cirugía estética. Encontramos a Fer de Maná, encontramos a Zac Efron de la corporación Disney, o que fue estrellita Disney, cómo se destruyó la cara precisamente con cirugías estéticas. Esto es muy, muy común. Vizcarra fue a los 20 años a participar en un certamen de belleza
que de sobra se sabe está controlado por el narco, que es la reina de belleza de la feria de Gómez Palacio Durango. Allí en Gómez Palacio Durango hay que recordar que también han tenido presencia actrices, actores o empresarios que tienen que ver con el cártel global, como es el caso de Salma Hayek y Penélope Cruz, que fueron a ese lugar con el director de cine francés Luc Besson, del cártel Lolita o de esa clase de ideologías trans y LGBT. Fueron ahí a grabar una película llamada Las Bandidas, y resulta ser que se hospedaron en una propiedad del narcotraficante El Grande, el que se sabe que pagó también la campaña del narco expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2006. De sobra es conocido que las reinas de belleza se relacionan con el narco. Lo hemos visto en Colombia, mucho más en México. Violeta Vizcarra no logró ganar el premio de ser la reina de belleza de esa feria. Violeta Vizcarra conoció a Celeste N. La principal fuente de Anabel Hernández es esta señora, Celeste N. Celeste N habría sido una amante, colaboradora de Arturo Beltrán Leiva, y por tanto conocía a las otras. Era amiga de otros cantantes o narcocantantes que deben su fama a sus conexiones políticas muy insospechadas, ¿no?, con la Dirección Federal de Seguridad, todavía en los años 80, como es el caso del cantante Luis Miguel. Su hermano, por ejemplo, Alejandro Basteri, tendría una conexión directa con ella, con Violeta Vizcarra. También tendría amistad con el perverso mariachi Pablo Montero, otro que forma parte del cártel creado por el charro Vicente Fernández, que falleció hace unos años. Vicente Fernández, pues obviamente también una de las celebridades de México, protegido por Televisa y por Televisión Azteca, bueno, por todos los medios, que fueron capaces de ocultar que él violó a una mujer, que era una persona cruel, que era un delincuente, pero pues lo siguieron protegiendo. De hecho, él yo lo puedo encontrar como una de las muchas pues celebridades con muy malos mensajes, con mensajes muy negativos, que fueron protegidas por el sistema. Y otros serían, pues, vamos a ver un famosísimo actor del siglo pasado, obviamente. Odiaba Vicente Fernández a Donald Trump, pero se le protegió por sus conexiones con mafias como la Columbia Records y el Partido Demócrata, ¿no? Porque la Columbia Records pues apoya al Partido Demócrata. Yo conozco que todas las estrellas que han tenido conexión con Columbia Records pues apoyan el progresismo. Y Vicente Fernández, pese a las ideologías destructivas del Partido Demócrata, siempre permaneció fiel al partido de Obama, al partido Illuminati, al partido del aborto, al partido de los gays. Y verdaderamente vale la pena querer investigar qué favores le debía Vicente Fernández al partido de mala fama de Barack Obama. El mismo Barack Obama, que le gustaba burlarse de México, le gusta burlarse de México diciendo que le encantan los narcocorridos de el libanés Peso Pluma, porque él no es de origen mexicano, él es de origen árabe. Vicente Fernández, que decía despreciar a los gays, siempre apoyó al partido gay de Estados Unidos, el Partido Demócrata. Pablo Montero fue apadrinado por Vicente Fernández, lo mismo que Pedrito Fernández, que ahora hace narcoseries. Dice que respeta mucho las narcoseries, ha dicho que las narcoseries son equiparables a ser abogado, a ser médico. La serie que interpreta Pedrito Fernández pues es una dedicada al ocultismo, al santo de los narcos, a Malverde, que no es santo obviamente porque no es reconocido por obrar un milagro, ni por tener una vida admirable, ni es reconocido así
por la Iglesia Católica. Esto lo hace junto con Alan Slim, sobrino de Carlos Slim, que lo vamos a ver que es una constante, que Alan Slim está en Televisa, lo mismo que en su momento estuvo Eduardo Verástegui. Y Alan Slim siempre o está saliendo o apareciendo en telenovelas de narcos, de gays, de homosexuales, de drogadicto, siempre está interpretando papeles como esos. Nada edificante. Y eso obviamente que no es ninguna casualidad. De hecho, ha fusionado los dos. Un narco gay, vamos a ver más adelante. Pedro Fernández, pues también fue protagonista de una serie de películas de terror, que se supone que las películas de terror están consagradas al mal, que es Vacaciones de Terror, junto con Tatiana, que aparece también en 2 listas de sectas satánicas. Tatiana, la reina de los niños, algo que parece tan increíble. Aunque yo desde muchos años antes tuve amigos que asistían a sus eventos en la infancia y me decían que ella maltrataba a los niños. Tampoco podemos olvidar cómo Jaime Camil, de origen libanés, y Alejandro Fernández rindieron un homenaje culto en una fea película con brujería a la figura del criminal multiasesino y agresor Emiliano Zapata. Muchos de ellos reconocían que les gustaba trabajar para criminales, que les gustaba tener conexión con el narco. De los que recuerdo, por ejemplo, el actor Andrés García, Juan Gabriel, que decía también servir a partidos políticos de ese signo, un comediante llamado Platanito o Sergio Mayer. Incluso parecieran cosas que uno dice inofensivas. La banda Limón, allí en Gómez Palacio, los grandes conciertos que realizó siempre fueron patrocinados por el narcotráfico también. Pablo Montero, el que viaja hasta Venezuela para cantarle al criminal multiasesino, dictador Nicolás Maduro, para cantarle que cuando él nació, nacieron todas las flores. ¡Qué vergüenza! Pablo Montero, que lo recordamos por la telenovela Fuego en la Sangre, la última telenovela en que fue protagonista Adela Noriega por parte de Televisa, que es otra de las muchas actrices ligadas al poder de las peores formas. ¿Por qué? Pues porque los paparazzis la relacionan sentimentalmente con un hombre casado que era el Tigre Azcárraga, pero también con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, que es el socio criminal más poderoso de Andrés Manuel López Obrador y el que le ha facilitado pues el apoyo del Partido del Trabajo, que es un partido de su propiedad, y también que le ha facilitado que la red de empresarios que creó Salinas de Gortari estén a favor de López Obrador. El famosísimo Banco Banorte y el famosísimo Cártel Slim, pues ahora forman parte del partido narcotraficante Morena, precisamente por este puente, que son los Salinas de Gortari. La multa contra el editorial que publica los libros de Anabel Hernández no desmiente nada de lo que dijo Anabel Hernández. Solo es una amenaza, aquí me equivoqué porque el daño moral es civil, luego lo corregimos. No es una demanda por daño moral, es más bien una demanda de tipo mercantil. Acá lo aclaro. Quiero decir que como abogado me consta que cuando alguien, sobre todo personalidades influyentes, quieren censurarte, no te demandan por cosas como esas, de daño moral, difamación, calumnias, eso ni siquiera existe, sino porque supuestamente has dañado una marca comercial. Le has ocasionado un daño patrimonial o hiciste la utilización de una marca sin tener su autorización o sin pagarles a ellos algo por utilizar su marca. ¿Cuál es su marca? Pues su nombre, lo registran como una marca. De ese modo, muchos delincuentes registran su nombre como una marca comercial y demandan a los periodistas por derechos de autor.
que es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Le están exigiendo a Anabel Hernández, a la editorial de Anabel Hernández, que le tienen que entregar a Violeta Vizcarra el 40% de los ingresos de la venta de este libro, Las señoras del narco, Amar en el infierno. Por esa razón es que yo tengo mucho cuidado de que todo lo que uso es de mi autoría. Y si es necesario cambiar nombres o hablar en clave, pues lo hacemos. De todas formas, la gente sabe perfectamente de quién se trata. Es también un recurso viable escribir en novela o escribir con nombres figurados, porque pues esto también tendrá su peligrosidad, ¿no? Y si eres una figura muy reconocida, pues podría tener implicaciones de convertirte en un objetivo a, pues no sé, distintas formas de presión que ejercen. Violeta Vizcarra fue amante entonces, según Anabel Hernández, de Arturo Beltrán Leiva. Dicen que le daba hasta $10,000 por cada encuentro sexual. Pues se limita más la libertad de expresión, es la reflexión. Ya la primera conclusión es que con el régimen del partido narcotraficante Morena, que ustedes recordarán una demonización absoluta, por ejemplo, del expresidente Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, pero los demonizaban de una forma monstruosa, al punto que la propaganda de Andrés Manuel hizo que algunos mexicanos, adolescentes, jóvenes, quisieran matar a Peña Nieto, quisieran matar a Felipe Calderón. En tanto que al más corrupto de todos los presidentes no se les ha hecho una propaganda similar. Había gente que incluso deseaba la muerte de las hijas de Angélica Rivera cuando ellas ni siquiera eran familia de Peña Nieto. Eran hijas de su primer matrimonio con Alberto Castro. Hacían propaganda en la cual ellos querían, Morena, o sea, hacía propaganda en la cual querían que los hijos de Calderón murieran, que la esposa de Calderón fuera asesinada, violada. Esa clase de ideas perversas, obviamente que las comunicaban hasta cierto punto como desde el anonimato, era la escoria de la sociedad mexicana, fomentando un odio visceral. Y en ese momento nosotros nunca vimos que se hiciera una acción por limitar esa clase de contenidos. Nunca se le intentó meter mano a las redes sociales, ni mucho menos se metió a la prisión o se agredió a los comediantes que hacían comedia política. Durante los gobiernos panistas, de hecho, hubo una enorme apertura a la sátira política. Pues ahí están, por ejemplo, el caso de los Mascabrothers. Pero llega este gobierno infeliz, nunca antes mejor dicho, porque son sumamente infelices. O sea, López Obrador y Claudia Sheinbaum son de las personas más amargadas que no les puedes decir que no a algo porque inmediatamente se frustran. Son enfermos mentales. Eso ténganlo por seguro, que una persona que está así de afectada, a la cual no puedes comentarle nada ni llevarle en lo más mínimo una crítica, se enferman de odio contra ti. Ese es el caso de ellos. Y es el caso también de muchos, entre comillas, mexicanos. Pues se limita más la libertad de expresión. Ya no solamente quieren delinquir, sino que quieren delinquir y que no se les reproche y que la gente no se entere de nada. Vieron cómo llegó el régimen asesino de Andrés Manuel y desaparece el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, porque él sí quiere tener nuestros datos biométricos, él sí quiere tener nuestra ubicación. Antes, por ejemplo, para hacer una operación financiera a través de tu celular, no te pedían tu ubicación en tiempo real. Bueno, pues fue el partido narcotraficante Morena el que exigió saber dónde estás. Y esa información, ¿quién se la queda? Además, no nos dicen. Con la intención de tener mayor control o incluso probablemente enviar sus mafias a asaltar y asesinar a aquellas personas que tengan fuertes sumas de dinero o que hagan un movimiento en su libertad de su patrimonio.
Estamos viendo cosas que no se veían antes. Y este es el gobierno más autoritario, más corrupto y sobre todo más victimista. Porque el gobierno necesita hacer una enorme victimización para destruir derechos civiles. El gobierno, con un ejército asesino y represor, es el que ahora se presenta como la principal víctima. ¿De quién? Del pueblo que no tiene los elementos para defenderse. Digo, individualmente, o sea, el individuo, nosotros no formamos parte de una organización, no lo tenemos, pero probablemente si nos uniéramos como pueblo, claro que tenemos la capacidad de defendernos del narcoejército mexicano y de la criminal Claudia Sheinbaum. Pero estamos viendo esta intención, esta forma de limitar la libertad de expresión y tu derecho a saber. Arturo Beltrán Leiva fue escolta de Amado Carrillo Fuentes. Ese es su origen. El Señor de los Cielos. Luego encabezó su cártel familiar en 2008. Pero después en 2009 rompe su alianza con el cártel de Sinaloa y hay muchos problemas relacionados con ello. Otro de los narcocantantes que estarían relacionados con ellos habría sido la cantante Jenny Rivera, Betty Monroe, Doris Mar, que era como una presentadora de televisión, Mariana Ríos, etc. Te explicas mucho por qué las celebridades transmiten pues mensajes tan corruptos, sobre todo a nivel moral y éticamente hablando. Evidentemente este tema no se va a agotar en esta columna. Necesitamos hablar más de cómo se conforma el negocio y por qué es malo que pase esto. Porque son malas las narcocelebridades. Nunca menosprecies la televisión, la radio, el entretenimiento. Es parte importante de nuestras vidas. Aconseja en gran medida qué pensar, cómo pensar. Si no fuera importante, no le meterían tanto dinero, sencillamente. Vean cómo han terminado todos. Y esta parte, les anticipo que esta parte de la columna, vamos a hablar de cómo las televisoras de Estados Unidos, de una forma discreta, las televisoras Illuminati, como yo digo, de la NBC, estuvieron íntimamente involucradas en explotar el narcomorbo. ¿Cómo les ha encantado explotar el narcomorbo? ¿Cómo utilizaron las series de televisión para brindar una imagen muy distorsionada, además, de lo que es el narcotráfico en México y la política? Y esto que lo hacían en connivencia con el narcoproductor de series Epigmenio Ibarra. Miren el ejemplo del actor Rafael Amaya. Antes de ser un narcoactor, representó de forma... Bueno, antes de ser el actor que representa a Amado Carrillo Fuentes, obviamente nunca Amado Carrillo Fuentes fue remotamente parecido a Rafael Amaya, no tenía ningún parecido. Entonces, ahí también la crítica es que se está intentando idealizar o incluso embellecer a los narcotraficantes. Amaya era un actor de telenovelas y de programas dramáticos tipo Silvia Pinal, lo que es ahora, por ejemplo, La Rosa de Guadalupe. Hagan de cuenta que él formaba parte del staff recurrente de tragedias, de mujer casos de la vida real. Pero le gustó rendir culto al mal y sobre todo yo creo que lo que le gustó más fue el dinero que puede allegarle o acercarle el mal. Otra vez, vemos que también en El Señor de los Cielos, en El Señor de los Narcoserie, pues encontramos a Alan Slim, sobrino de Carlos Slim. También en los créditos, el sobrino de Carlos Slim es el personaje de Jaime Ernesto Rosales, un narcotraficante bisexual o gay que sería amante del mismísimo presidente de la República Mexicana. Como la narcoserie
fomenta que todos los personajes que aparecen ahí tienen una conexión con un personaje en la realidad. Me ha costado trabajo pensar quién podría ser el tal Jaime Ernesto Rosales. Además, ¿por qué le ponen ese apellido? ¿No? En la serie, el presidente de México se llama Omar Terán. Omar Terán es puesto en Los Pinos, la residencia oficial, o en presidencia, por Aurelio Casillas. Que aquí, con el nombre, pues estoy pensando varias cosas. ¿Se están refiriendo a Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos? Que además Jenny Rivera tenía una canción en la que decía: ¿qué alarde traen conmigo? Si fue el Señor de los Cielos quien me puso aquí. No se refería a Dios, No se refería a Dios. Podríamos estar pensando si también se están refiriendo al Guano, al hermano de Joaquín El Chapo Guzmán. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron al Mayo Zambada desde su escondite, en la que él declaró que sabía que el Guano sí que tuvo muchos negocios con la narcopolítica. Y bueno, no le podemos creer al 100% lo que diga un criminal como el Chapo Guzmán, un hombre que además es un enfermo mental, pero vamos a pensar detenidamente que tuviera algo de cierto. El Guano decía que sí estuvo involucrado en la política y que el Chapo Guzmán no tanto. Claro que sí. Y sus aliados serían Ramiro Silva. Se supone que Ramiro Silva es una representación ¿de quién? De Raúl Salinas de Gortari, del hermano de Carlos Salinas de Gortari, que siempre fue denunciado por narcotráfico y por muchos asesinatos. Raúl Salinas de Gortari pues es un socio corrupto de Manuel Barlet Díaz, que llegó a ser titular de la Comisión Federal de Electricidad, nombrado por el más cobarde de los presidentes, el más criminal, que es Andrés Manuel. Ramiro Silva, Eva Ernestina Gallardo, con el objetivo de que ellos tuvieran el poder, los narcotraficantes. Esto obviamente lo presentaban así para decir que pues Peña Nieto era el narcopresidente que había llegado financiado por los cárteles de la droga. No me queda ni la menor duda. Pero de que Andrés Manuel ha dado más poder a los cárteles de la droga que el mismo Peña Nieto, no hay ninguna posibilidad de discutirlo. Cosa curiosa, la basura televisiva que son las narcoseries no presentan de esa forma al mediocre Andrés Manuel, al masón grado 33, que además es satanista, ¿no? Esos aspectos, por ejemplo, tampoco salen en las narcoseries. Debería retratarse abiertamente que son masones y son satanistas. Esto quiere decir que de forma velada, discreta, figurada, se nos está diciendo que en el caso de Peña Nieto, mucho se dijo que tuvo amantes homosexuales, ¿no? Tampoco vemos su relación con sociedades pseudocatólicas como el Opus Dei, ¿no? Digo, en el caso de México, no sé en otras partes del mundo, pero en el caso de México, pues estas organizaciones no están operando de forma como lo haría el catolicismo. En la serie, Omar Terán decreta el fin de la guerra contra los cárteles de la droga iniciada por el otro presidente, que sería Felipe Calderón, y enfrenta la búsqueda del asesino de su esposa. O sea, lo que están haciendo en esta narcoserie, y que es, a mí me parece hasta cierto punto muy calumnioso, era hacerle creer a sus espectadores que la primera esposa de Peña Nieto, Mónica Peretelini, que en paz descanse, habría sido víctima de un asesinato de narcos. No hay ningún sustento, yo no conozco esa versión de ninguna forma. Ellos dirán que probablemente presentaron esto como parte de la libertad que les da la ficción de la televisión para hacerlo más atractivo.
pero yo me preguntaría mucho en el aspecto psicológico, ¿qué efecto pudo tener todo esto para los espectadores? Porque sobre todo no voy a utilizar esa expresión, pero vamos a decir señoras de muy bajo nivel cultural, señores de muy poca educación, pues llegaban a creer que esto era como estar leyendo las últimas noticias de lo que no puede salir en televisión de otra forma. Y no era así, ¿eh? No crean que la narcoserie va a venir a exponer lo que en realidad pasa en México. No, las narcoseries fueron fomentadas también por el régimen global, por el régimen criminal, por cadenas como NBC, a favor del narcotraficante Andrés Manuel. De eso no me queda ni la menor duda. También lo voy a reiterar mi denuncia. Tenemos testimonio de un hombre que se dedicaba a censurar personas en redes sociales como Facebook, que dijo que en 2018 la orden desde arriba, o sea, la orden de Mark Zuckerberg, era fomentar el voto para el criminal Andrés Manuel López Obrador, el candidato del narco. También sabemos que Facebook censuró a Donald Trump precisamente por su combate contra el narco y que Facebook ha permitido en gran medida que se reclute a jóvenes o personas por cárteles de la droga, y ellos pudiendo censurar eso. Porque créanme, yo que he sido durante tantos años víctima de la censura de plataformas como Facebook, mis blogs, mis publicaciones, mis podcasts son censurados por Facebook, yo les puedo dar perfecto reconocimiento de que es una maquinaria muy eficiente para censurar, para espiar y para enterarse de todo. Meta, que además es WhatsApp e Instagram. Y no me parece normal que digan, oh, se nos fueron, no podemos revisar todas las publicaciones, ¿no? Pero sí lo intentaste, con las mías sí. Incluso Facebook, que dicen que esto tuvo una participación directa de la CIA y del FBI, escarbaba en mis publicaciones previas a 2017 y de otras cuentas para decirme, tú cometiste una falta gravísima al comentar o al pensar una determinada cosa que es apología del odio y te censuramos por 6 meses. Y si te encontramos otra publicación, pero del pasado, o sea, si fue en 2017, ¿por qué en 2017, cuando lo publiqué, no me reclamaste? ¿Por qué esperaste hasta el año 2020 para reclamarme? A mí, por ser uno de los muchos, porque no somos pocos, se intentó hacernos creer que éramos poquitos, que éramos un número muy reducido. Yo que soy uno de tantos, que nos dimos cuenta de que Andrés Manuel siempre ha sido una basura y nunca creímos en nada de las mentiras que le estaba diciendo a un grupo de locos que tampoco le creen, pero están de acuerdo con él solamente porque les da dinero robado al pueblo de México. Se determinó que a mí me iban a estar censurando, limitando. Y hoy en día, pues si no estás en la red social, bueno, en ese entonces, que ahora ya ha disminuido, si no estabas en la red social que más utiliza la gente en México y sobre todo pagando paquetes de publicidad enormes como los que ha hecho el partido narcotraficante Morena, más los bots, más las cuentas falsas que utiliza, más los ciberacosadores, más la manipulación que hace de los algoritmos de redes sociales, tu presencia o tu alcance pues está muy limitado. Y ese era mi caso. Más la censura, pues imagínense, ¿no? El Facebook no me sirve para nada, es como una cosa obsoleta. Es una caja cerrada completamente a mí. En la serie, Omar Terán decreta el fin de la guerra contra los cárteles de la droga y luego dice buscar al asesino de su esposa. Es pura chatarra, ¿no? Lo que metió Epigmenio Ibarra, guatemalteco narco corrupto que le hacía los spots a Salinas de Gortari para su presidencia. Pura basura, pura chatarra propagandística la que meten sus narcoseries. Según la serie, Aureliano Guzmán no estaría muerto, o el Señor de los Cielos no estaría muerto, Amado Carrillo Fuentes,
sino que lo tendrían protegido en Los Pinos, o sea, viviendo ahí en los mismos pinos, en la residencia presidencial, o sea, porque como el narco reclama ser el supremo gobernante de México, pues qué mejor lugar, ¿no?, que retratar lo que está dentro de Los Pinos. Tal y como hizo en realidad el criminal Andrés Manuel López Obrador. Pero eso sí no lo ponen en las narcoseries, que va a Badiraguato y abraza a los líderes de los cárteles de la droga. Dicen por ahí que últimamente habrían representado un personaje que sería similar a Andrés Manuel, pero lo presentan como un viejito bonachón, cuando en realidad Andrés Manuel es un líder criminal que ha ordenado el asesinato de personas inocentes. ¿Quién dijo que no se había acabado la guerra? El que habría dicho que se había acabado la guerra y que comenzaba la era de impunidad criminal conocida como abrazos no balazos. Y por eso es que ahora tenemos terroristas del cártel Tren de Aragua que Claudia Sheinbaum dice que tenemos que tolerar, que porque si no los toleramos somos racistas, somos clasistas. López Obrador protegió al Mayo Zambada, de eso sí sabemos que él patrocinó su campaña. Y le entregó el control del espacio aéreo mexicano. ¿Se acuerdan cuando se dijo que se iba a militarizar? Es que le estaba entregando el control al narcoejército, a la narcofuerza aérea del Mayo Zambada, el control del espacio aéreo. Y lo digo así porque la Fuerza Aérea de México ha sido la que principalmente respalda esto. No sé hasta qué grado, no sé cuántos sean los pilotos, los expertos en esto que están metidos en el narcotráfico, pero sí que serán muchos. Esto, lamentablemente para Andrés Manuel y para el Mayo Zambada, terminó operando en su contra, porque un hijo del Chapo Guzmán logró un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y por esto es que pudieron secuestrar tan fácilmente y transportar vía aérea al Mayo Zambada a los Estados Unidos, porque no había ninguna forma de que las autoridades aéreas le reclamaran algo a dicho vuelo clandestino, porque era uno del señor del narco, ¿no? Por eso podía irse de vacaciones el Mayo Zambada a Costa Rica, a Punta Cana, sin ningún problema. Por cierto, Punta Cana, donde recientemente vieron al expresidente Enrique Peña Nieto participando en un show de ilusionismo. Hasta parece una burla grosera contra México, ¿no? El ilusionismo. De alguna forma, todas estas narcoseries sí que han distorsionado la forma de ver la política para algunos que son sus acólitos, que por cierto no son pocos. Mucha gente ve narcoseries. Por cierto, antes de que lo olvide, el perverso stripper, porque ni siquiera actor llegas, Sergio Mayer, ligado a la familia de Jaime Camil, fue también quien presentó a Enrique Peña Nieto, representó de forma denigrante a Enrique Peña Nieto en la película La dictadura perfecta de Luis Estrada. Ahora ya ven por qué era necesario satanizarlo tanto. Tenía que presentarse a Peña Nieto como lo peor que nos había pasado en la historia para que fuera aceptable que llegara un analfabeta, corrupto, ladrón, asesino, narcotraficante, mentiroso, como Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, porque ya que otra cosa podría ser más mala que Enrique Peña Nieto. Sergio Mayer ahora es el delincuente destacado de Morena. Estas series o películas pueden distorsionar mucho la visión y todas fueron favorables a la llegada de criminales con el nombre de Morena, que además muchos de ellos son los mismos que estaban en el PRI, en el PAN, en el PRD y ahora son orgullosamente Morena y son puros y santos porque ya los perdonó el líder satánico, Andrés Manuel, incluidos los pederastas de la luz del mundo. Grotesco que nos dijeran que el narco mató a Mónica Pretelini. No hay nada que diga eso, ¿eh? En esas series hasta parodiada aparece María del Carmen Aristegui, que ahora ya no se dice, pero ella se alquiló mucho tiempo con Marcelo Ebrard para hacer ataques políticos contra Peña Nieto. ¿A poco ustedes creen que lo de la Casa Blanca fue de origen de una investigación periodística? No, son
eran registros del mismo registro de la propiedad de la Ciudad de México que le corrieron a Carmen. Carmen, que tampoco es una mujer impoluta y digna, porque sus empresas recibieron millones robados por Andrés Manuel López Obrador. Busquen el artículo, si no mal recuerdo, en la revista Etcétera. Pero como sea, ¿no? Ahora Carmen también ha caído de la gracia del satánico líder Andrés Manuel porque la ataca fuertísimo. Y es que hay varias entrevistas que le realizó Carmen a López Obrador en que pues muchas cosas eran mentira. Como por ejemplo eso de que no se iba a talar ni un solo árbol, ¿no? Para la construcción del narcotren Maya, que ahora parece ser que va a ser una de las rutas de la droga, porque como ese tren no sirve, bueno, no tiene atractivo turístico, no tiene pasajeros, ahora dicen que quieren convertirlo más en un transporte de carga. Y yo que tengo entendido, aeropuertos privados, aeropuertos públicos ahora, trenes privados y públicos, pues se han utilizado para transportar droga. En la serie es presentada como Carla Uzcategui. Dan a entender que el presidente que huye disparándole incluso a un jefe de la policía, eso ya es súper exagerado, ¿no? Ya eso ya es como parodia, como para carcajearte. Nunca, yo no creo que un presidente tenga la necesidad para huir o para retirarse de un lugar, no creo que tenga la necesidad de disparar contra elementos de seguridad. Dan a entender que se trata de Enrique Peña Nieto o Omar Terán, que habría decretado el fin de la guerra contra los narcos, al igual que López Obrador lo hizo públicamente. Se buscó mucho explotar el morbo en la narcopolítica y nótese cómo los actores, quise decir, vinculados a Televisa, son los que son más empleados en estas narcoseries. De modo que finalmente México ha sido ofendido y denigrado una vez más por estos capitales mediáticos, sobre todo extranjeros, en los que todo se puede comercializar, incluso la tragedia nacional del narco. En la serie, Ramiro Silva, socio de Aurelio, el Señor de los Cielos, pues sí, sería una referencia a Raúl Salinas de Gortari. Por muchos aspectos del narco, son jefes del Partido del Trabajo, socios de Morena. Argos Media Group es Argos Comunicación, es una empresa de producción audiovisual que se centró en la producción de narcoseries como El Señor de los Cielos, en colaboración con la corporación Telemundo Global Studios. Telemundo es una división de la cadena de televisión Illuminati NBC, pero que estaría dedicada a latinos para hacer las 24 horas del día, odiar a Donald Trump mediante calumnias. A eso se dedica la NBC. La NBC. Muy relacionada con los Rockefeller. Muy relacionada con la sinagoga de Satanás, porque ellos son los que le abrieron también las puertas de la fama en Estados Unidos al narcocantante decadente y drogadicto Peso Pluma. Epigmenio Ibarra, CEO de Argos, fue uno de los colaboradores, uno de los fundadores de la compañía Argos, que estuvo involucrado en la producción de la narcoserie El Señor de los Cielos. Epigmenio Ibarra es el que le hacía los videos promocionales y de propaganda a López Obrador, ¿lo recuerdas? También durante un tiempo Epigmenio Ibarra fue el ignorante, ¿no? El mentiroso que ponían a Ciro Gómez Leiva todos los días, miércoles, en Radio Fórmula. Epigmenio Ibarra, el que me censura por decirle que pues con Andrés Manuel hubo más de 100 masacres similares a la tragedia de la guardería ABC. Y eso no le gustó. Epigmenio Ibarra, que tampoco le gustó que le reprochara que su nombre aparece como dueño de Neurona Consulting, que se utilizó para triangular dinero de la cocaína del presidente de Bolivia, Evo Morales, para financiar el partido narcotraficante Podemos, pero de España. El Podemos de España, que muchos políticos de España que han fomentado el abuso sexual infantil, como Irene Montero y Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, si no mal recuerdo, han sido traídos a México
por el partido narcotraficante Morena y les han dado alojamiento y recursos públicos. Esos españoles sí les gustan, porque no son católicos, porque ni son españoles. Esos españoles pederastas sí le gustan a Morena. No les gustan los españoles decentes, eso es evidente. La serie del Señor de los Cielos fue producida en México y se inspiró, o sea, ¿saben qué es la palabra inspiración? Bueno, vamos a ver. Se basó, mejor dicho, ¿no?, en una caricatura de la vida criminal de Amado Carrillo Fuentes, el llamado Señor de los Cielos. Epigmenio Ibarra es un empleado del partido narcotraficante Morena, es un guatemalteco corrupto. Las narcoseries se usaron para desprestigiar a los gobiernos anteriores y preparar una imagen distinta del narcotraficante Andrés Manuel, como si fuera pues su contrario, ¿no? Contrario a los gobiernos anteriores, cuando es el que está más manchado de sangre, con más de 207,000 asesinatos violentos oficialmente reconocido. Pero fueron muchos más las víctimas de su sexenio. De esta forma, podemos ver nuevamente cómo la televisión se ha usado como un instrumento político, y mientras muchas personas creían estar viviendo una representación de la verdad o de la realidad, veían únicamente lo que capitales extranjeros querían retratar. Televisa también lo quería, de otra forma no hubiera financiado los ataques de Rubén Luengas en Univisión. Sí, el farsante marxista Rubén Luengas, que yo no lo recomiendo de ninguna forma pese a las opiniones supuestamente favorables que puedan tener personas con las que he platicado. No, Rubén Luengas es un marxista y es un mentiroso, y no transmitiría tampoco estas narcoseries en el canal 11 de Galavisión, que es un canal que tiene cierto alcance, sobre todo con contenidos, con series, con películas de baja calidad que se produjeron sobre todo en la década de los 60, 70 y muchas de ellas de carácter medio humorístico y pornográfico. Por cierto, recientemente Argos contrató a Angélica Rivera, ex primera dama, para hacer una nueva serie de televisión. Tendremos que reflexionar más sobre todo esto. Raro que no pongan como amante del presidente Omar Terán a cierto actor que se las da de muy persignado, muy pseudocatólico, al que podríamos llamar Eddie Verastello. Ustedes saben a quién me estoy refiriendo. A uno que estaba con un sujeto que se llamaba Tony Berumeo. Vamos ahora a utilizar los nombres, ¿no?, para evitarnos cualquier posibilidad de que nos quieran estar acosando con demandas. Ahora vamos a utilizar seudónimos de todos los personajes que hablemos. Pero ustedes saben perfectamente quién es Eddie Verastello, ¿no? Eddie Verastello, que fue un stripper del grupo Carajo o Caído, con K, o algo así. Tampoco aparecen narcoempresarios como Carlos en Inglés Delgado. Carlos en Inglés Delgado. Pues esa es la columna que que les estoy presentando el día de hoy. Si te ha gustado, pues dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal, difunde este podcast si crees que la opinión, que la revisión de estos temas es válida. Y acuérdate que, bueno, pues los lacayos, los oportunistas que están en el poder, son de la peor naturaleza y han sido puestos por los poderosos porque no tienen ni la remota capacidad de hacer el bien o de rebelarse.